mesa, que es una de las que empieza a cerrar esta gran feria del libro de Relaciones Internacionales, bajo el título La geopolítica del deporte. Mi nombre es Eric del Ángel, yo soy coordinador ejecutivo del Consejo de Diplomacia Deportiva de esta Secretaría de Relaciones Exteriores, y el día de hoy vamos a hablar con grandes panelistas expertos en estos temas sobre el papel del deporte en los países como un generador o impulsor, por decirlo de alguna manera, de poder, de influencia económica, influencia cultural, influencia en la opinión pública, de cada uno de los países, pero también en el medio internacional. Y hay varios ejes o aristas que se pueden desgranar dentro de este gran tema de la geopolítica en el deporte, como se denomina la mesa. Uno intrínseco es la misma diplomacia deportiva, que son acciones que hacen gobiernos o estados con objetivos precisos de la mano del deporte. Megaeventos deportivos que no son, hay todo un debate y seguramente lo abordaremos más adelante sobre la participación gubernamental o pública en los megaeventos deportivos. Ha ido cambiando a lo largo de la historia o de las décadas esta relación, pero bueno, son eventos que ponen en el mapa a los países donde se realizan. Todo las finanzas, la economía, la inversión que van de la mano de estos eventos o los gastos, ¿no? Que eso también puede ser otra de las caras de la moneda o las deudas, ¿no? Entonces, valdrá la pena hoy discutir si los megaeventos deportivos son benéficos o no para los países que los hospedan. Las estrellas del deporte, las ligas poderosas, cómo pueden ayudar también para posicionar un país o llevar un mensaje con alguna intencionalidad de gobiernos, instituciones, organismos gubernamentales, internacionales públicos, etcétera, etcétera. No abundo más porque justo de eso nos vamos a tratar el día de hoy. Tenemos 15 minutos por cada uno de los participantes y posteriormente, si el tiempo no nos come, que espero que no, con gusto escucharemos sus preguntas o comentarios y vamos a iniciar con Alejandro Barrón Maldonado, gran amigo y conocido y aliado. Eh, Él actualmente se desenvuelve en como digamos, funcionario de diplomacia deportiva en la Embajada de Estados Unidos, asesor de asuntos culturales para diplomacia deportiva en la Embajada de Estados Unidos de América aquí en México. Él es licenciado en Derecho y maestro en Administración del Deporte en la Universidad del Valle de México. Es especialista en diplomacia deportiva y asuntos culturales y fue gerente comercial de Game Days Sport Tours. Y Alex, además de los comentarios generales que tú nos quieras compartir sobre estos temas, nos gustaría que nos dijeras tu valoración sobre los megaeventos deportivos como una plataforma de diplomacia deportiva o para la posible construcción de puentes entre uno u otro país, ¿no? ¿En qué puede beneficiar a un país? A lo mejor desde la experiencia de Estados Unidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eric, y muchas gracias también al Instituto Matías Romero, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por brindarnos la oportunidad de participar en este panel sobre la geopolítica del deporte, junto a tan distinguidos panelistas. Y bueno, ya para entrar rápidamente a los detalles de tu pregunta, me parece que sí, que los eventos deportivos de gran escala pueden ser un magnífico escaparate para que las naciones que albergan estos eventos puedan mostrar de alguna manera su mejor cara, que puedan tender puentes, que puedan ser estos receptores de naciones, de turistas y sobre todo de la buena voluntad que se puede generar a través de ellos, ¿no? Y bueno, he tenido la fortuna en los últimos años de colaborar contigo desde la Embajada de Estados Unidos con la Secretaría de Relaciones Exteriores en participar en grandes eventos deportivos que se llevan a cabo aquí en México, eh, organizados principalmente por ligas estadounidenses, ¿no? Estoy hablando principalmente de la NFL, de la NBA, de las grandes ligas, eventos que se realizan pues prácticamente cada año, algunos más, algunos menos, pero donde hemos tenido la oportunidad de aprovechar que los ojos de todos los espectadores se centran en estos eventos para poder realizar algunas actividades que van a traer beneficios que van a permear a diferentes segmentos de la sociedad, ¿no?
Puntualmente, en el último año pudimos trabajar con la NFL de tal manera que celebráramos el bicentenario de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, que todavía lo seguimos celebrando hasta el 12 de diciembre de este año. Y fue un momento bastante interesante, ¿no? Donde pudimos de alguna manera celebrar que la liga, la NFL, cree en México como el siguiente escalafón dentro de su expansión comercial, ¿no? Entonces, celebramos, tuvimos una reunión bastante interesante con los dueños de los equipos que vinieron en ese momento, los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona. Pudimos otorgarles unos reconocimientos que fueron creados por el artista nayarita César Menchaca. Y además, a raíz de eso, pues hemos podido seguir colaborando con la NFL en diferentes iniciativas, principalmente con los programas de responsabilidad social que tienen aquí en México, que son el Tochito NFL, que es un programa que llegó a tener, me parece que hasta 2 millones de jugadores en todo México, que a raíz de pandemia se cayó un poco, pero que estamos tratando de apoyarlos a que esos números sigan incrementándose. Y el otro programa que es el Play 60, que es un programa que tiene como finalidad que los niños, sobre todo de edad primaria, pues se mantengan activos y que realicen actividades físicas durante 60 minutos cada día. Entonces, vemos que todas estas ligas que tienen una presencia importante en Estados Unidos también tienen ese interés de detonar o de buscar al siguiente grupo de seguidores y de fans y tienen que generar este engagement con ellos desde que son bastante pequeños, ¿no? Pero mirando a futuro, tenemos una oportunidad sumamente interesante, ¿no? En 3 años vamos a tener o vamos a ser co-anfitriones de la Copa del Mundo de la FIFA en 2026, junto con Canadá. Y es un momento sumamente interesante y sumamente impactante para nosotros porque se va a tratar de la fiesta de toda América del Norte. Va a ser un momento en el que realmente podemos mostrar cómo sociedades, gobiernos y organizaciones deportivas se conjuntan no solo para realizar un evento de gran magnitud y que va a dar la vuelta al mundo, sino para, como ya decía, que podamos utilizar este momento para que los beneficios y para que la celebración alcance a todos y cada uno de los integrantes de nuestras sociedades. Puedo decir con mucho agrado en este momento que el Departamento de Estado, la contraparte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos, acaba de firmar hace alrededor de mes y medio un memorándum de entendimiento con US Soccer, que es la Federación de Fútbol de los Estados Unidos de América. Y la idea de este memorándum de entendimiento es que pueda haber una colaboración más estrecha para que podamos seguir promoviendo aquellos aspectos positivos y benéficos que tiene el deporte, como los concibe el Departamento de Estado, que es básicamente utilizar el deporte como una herramienta para empoderar a la juventud, para empoderar a las niñas y a las mujeres a través del acceso y la práctica del deporte, para trabajar con personas que tienen discapacidades tanto físicas como intelectuales y para la construcción de espacios seguros para que todos estos elementos de la sociedad puedan tener acceso y práctica al deporte de una manera pues, segura, ¿no? En ese sentido, ¿en qué se va a traducir ya tangiblemente esta cooperación? Y espero que podamos seguir trabajando con el gobierno de México en estas iniciativas. Es que más jugadores y jugadoras, tanto en activo como exjugadores de las selecciones de Estados Unidos, puedan venir a México a realizar clínicas para jugadores y jugadoras, a capacitar a entrenadores locales, o que podamos hacer estos intercambios que son de alguna manera la piedra angular del trabajo que realizamos, donde gente de México y gente de otros países pueda ir a Estados Unidos para entender la manera en la que se vive, se construye el deporte, sobre todo, como decía, el deporte femenil o el deporte para las personas con discapacidades. Hemos tenido bastante éxito en los últimos años con este tipo de iniciativas, al grado que puedo decir que en mi tiempo en la embajada, nuestros programas han beneficiado a más de 15,000 personas, entre atletas, entrenadores y administradores del deporte. Y bueno, indirectamente, pues a muchísimos más, ¿no? Entonces, sabemos que contamos con socios muy interesantes en todos los elementos de la sociedad. Por ejemplo, ya que Igor tenga su intervención, hemos tenido también colaboraciones con la Universidad de Anáhuac en diferentes iniciativas, incluso participando con estas mismas ligas estadounidenses. Así que solo esperamos que con estos eventos deportivos, que digo, puntualmente estoy hablando del Mundial de 2026, pero cabe la posibilidad
de que la candidatura conjunta de México y Estados Unidos también se plasme para la Copa Mundial Femenil en 2027 y Estados Unidos, concretamente la ciudad de Los Ángeles, va a ser la sede de los Juegos Olímpicos en 2028 y digo, todos sabemos que Los Ángeles está compuesto por una grandísima población de personas de origen mexicano, ciudadanos mexicanos americanos o incluso mexicanos, todavía ciudadanos mexicanos. Entonces, en ese sentido, sabemos que habrá muchísima colaboración y muchísima cooperación, lo cual me llena de felicidad, pero también nos obliga a redoblar esfuerzos en este sentido. Y por la otra parte, por lo que mencionabas acerca bueno, pues cómo se puede entender o concebir los grandes eventos deportivos como una herramienta pues de crecimiento, de desarrollo económico, es una pregunta que tiene un poco más de complejidad. Yo diría que ningún país debería aventarse a hacer una candidatura con el objeto de hacer dinero, ¿no? O de tener un retorno de inversión, porque eso no se ve en todas las situaciones y generalmente quien obtiene un retorno de inversión pues es quien tiene los derechos de transmisión por ahí, ¿no? Quien es dueño de los derechos del torneo, pero no necesariamente vemos un beneficio económico para todos los sectores de la sociedad. Ahora, retomando el tema del Mundial de 2026, creo que tenemos una ventaja competitiva sumamente interesante, porque de entrada, todos los estadios, tanto en Canadá como en Estados Unidos y como en México, que van a ser sedes de este Mundial, son estadios que ya están construidos, ¿no? No hay que hacer una planeación acerca de qué destino van a tener estas instalaciones una vez terminado el Mundial, porque de alguna manera ya está claramente establecido. Todas estas instalaciones deportivas ya tienen alguien que está utilizándolas de manera continua, hay eventos, hay conciertos. Entonces, esa parte no es tan preocupante. Lo que sí deberíamos mirar es la manera de cómo las inversiones que no se tengan que hacer en materia de infraestructura deportiva se hagan en materia de transporte, en materia de servicios, en toda esta serie de cuestiones que van a beneficiar de alguna manera porque van a mostrar una mejor cara en las sedes, pero que van a permanecer, ¿no? Y que idealmente los ciudadanos que se quedan una vez terminados los eventos deportivos van a poder seguir utilizando y van a poder seguir viéndose beneficiados por eso, ¿no? Creo que las instancias, las autoridades desde la FIFA hasta las federaciones de fútbol de los tres países tienen muy claro que los ojos del mundo van a estar sobre América del Norte en ese momento. Creo que tienen muy claro que ahora la intención no solamente es organizar un evento deportivo de alto nivel, sino dejar un legado, ¿no? Tanto en materia económica como en materia de derechos humanos, ¿no? Vimos en ocasiones anteriores en grandes eventos como Copas del Mundo o como Juegos Olímpicos, donde quizás el récord de los países anfitriones en estas materias no era lo mejor, ¿no? Ha llegado a haber protestas, ha llegado a haber incluso amenazas de boicots de otros países, ¿no? Por motivo de estas circunstancias. No anticipo que vayamos a tener una situación negativa en ese sentido acá en México o en Estados Unidos o en Canadá, pero definitivamente que tenemos que poner atención y ser muy cuidadosos acerca de cómo estos grandes eventos deportivos tienen que dejar sí o sí un legado y un beneficio a las sociedades que albergan estos eventos. No sé si de alguna manera esto redondea la pregunta que me hacías, pero creo que esos son mis comentarios al respecto, mi querido Eric. Se valen los aplausos, ¿cómo no? Muchas gracias, Alejandro. Sí, claro que atienden perfectamente la pregunta inicial y yo comentaría que, por ejemplo, sobre el primer punto que mencionas, que pones el ejemplo de nosotros, de México y Estados Unidos a través del deporte, yo solo añadiría que, como prácticamente todos sabemos, la relación México-Estados Unidos es una relación compleja, intensa, vigorosa, con desafíos, con puntos de tensión muchas veces, con puntos de apoyo y coordinación en otras, pero normalmente o siempre a través del deporte, digamos que cuando hay un balón en medio, siempre fluye de una manera distinta la relación se encuentra en la fase en la que esté. Entonces, los acciones que hemos hecho, lo de NFL, lo del X-Cup en Miami,
permiten dimensionar desde otro ángulo la relación de nuestros países, la cual también en materia deportiva es muy intensa, permanente, a lo mejor no somos luego conscientes del volumen, ¿no? De que hay una integración futbolística que está avanzando, el tema del básquetbol con capitanes de Ciudad de México que ahora juegan en la NBA G League, ¿no? Y que eso también aborda un punto que tiene que ver con las inversiones, ¿no? Porque hay una apuesta por NBA de explorar mercados, indudablemente, ¿no? Y bueno, esto está por avanzar con una mucho mayor eh, visión en el horizonte que es 2026, en cosas en hacer en conjunto. Y como tú bien dices, nuestro mundial, ¿no? Que podemos decir que es el mundial de los tres países, no presenta desafíos que otras sedes han presentado en Copas del Mundo y Juegos Olímpicos, y eso en gran medida explica por qué ganamos la sede. Y esto, pero sí nos presenta una oportunidad de, como tú bien dices, presentar otro tipo de avances o delegados en un montón de materias, y que es en lo que estamos empezando a trabajar cada país por separado, en conjunto también, y con la FIFA. Entonces va a ser una muy buena oportunidad y será interesante ver el impacto económico que va a tener en los tres países, en el sentido de que realmente no va a haber gasto en términos de construir infraestructura deportiva. Seguramente, y esto es parte de lo que se busca en los megaeventos deportivos, me adelanto, profundizo, que es que cada evento deportivo de esta magnitud que llega a las ciudades las ayude a mejorar en algo. Entonces, seguramente en cada ciudad hay sus evaluaciones y se mejorará el transporte, mejorarán servicios, tienen que mejorarse, y eso va a ser algo que les quede a las ciudades sedes, porque si es en el sentido contrario, pues tiene estas experiencias negativas de otros países donde pues hay muchos elefantes blancos, ¿no? Pues sedes que están sin utilizar, etcétera, etcétera. París está enfrentando este tema con sus políticas. Qatar lo hizo con los estadios movibles, en fin, son temas que a cada sede se le presentan y ya se atienden. Hace muchos años prácticamente se dejaba tal cual, pero ahora ya es una asignatura que se tiene que atender y ningún país cede, incluso ni el Comité Olímpico Internacional ni FIFA lo dejan a un lado. Ya es muy importante para determinar incluso quién obtiene la sede de un mega evento deportivo o no. Precisamente sobre este tema, adelanto la pregunta para Igor. Voy a empezar al revés. Primero te hago la pregunta y ahorita te presento para enlazar el tema, ¿no? Si nos puedes compartir cuáles son tus consideraciones del impacto que tiene en el mundo o geopolíticamente o en la opinión pública internacional cuando se asigna una sede o un país gana la sede para un juego olímpico o algún mundial. O sea, ¿cuál consideras tú que es el impacto que se da en todos los términos que veas? Pero déjame presentarte para no omitir esa parte muy importante, porque Igor Rubio es director de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad de Anáhuac, perdón, licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Penales y es doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior por la misma universidad. También es doctor en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Baja California. Pertenece a varios consejos asesores de educación en materia de educación y deporte, y también fungió como coordinador académico y deportivo por 8 años. Entonces, dada esta presentación, si nos puedes compartir tu respuesta y reflexiones. Gracias. Claro, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y sobre todo por la gente que está aquí, que veo muchos jóvenes, que eso también siempre motiva que podamos estar en este tipo de foros expresando lo que nosotros pensamos. Y contestando a la pregunta, sí, para mí es muy importante y creo que es muy concreta la respuesta para esa opinión que tiene, digamos, la ciudadanía en cuestiones de política, ¿no? De por qué un país es sede de este tipo de eventos, de estos magno eventos, ¿no? Llámese el Comité Olímpico, llámese las Olimpiadas, Juegos Olímpicos, llámese un evento deportivo. Es tocar el tema de la política como en sí, ¿no? O sea, nosotros lo vemos desde la cuestión académica, que es un reflejo político, es un vínculo, es un motor, el motor es un deporte, es un reflejo de la sociedad, de cómo está la política en ese momento. Vemos que sí tiene un impacto político, sí, sabemos que lo tiene, pero vemos en sí de cómo es que está reflejada la sociedad en la política en ese momento.
No creemos que a nivel político sea que tenga una influencia política, que tenga, obviamente tiene influencia en la cuestión económica, pero sí tal cual es un vínculo, es como en el momento en la política que está el deporte, es como nosotros lo vemos. Entonces yo creo que la sociedad en sí lo ve de una forma positiva, pero sí tiene ese, digo, regresando al punto de ese retorno de inversión, llámese económico, llámese cultural o llámese geopolítico, ¿no? O sea, en la cuestión geopolítica es algo muy fuerte, ¿no? Porque nosotros, digo, está ahí como un ejemplo, o sea, está el medallero, ¿no? O sea, nosotros, si somos sede, queremos tener un reflejo, queremos tener un resultado, queremos estar presentes ahí en ese medallero y tener una representación como país, como ciudadanía, estar reflejados a través del deporte, que si bien es político, pero queremos tener una representación ahí. Entonces, la cuestión geopolítica es muy importante. Entonces, en esta asignación de este tipo de eventos deportivos, nosotros como ciudadanía sí esperamos tener un retorno, por lo menos un retorno en la parte intelectual y en la parte física que podemos tenerlo ahí de manera tangible. Muchas gracias, Igor. Sin duda, el impacto que tiene interno y externo ser el anfitrión de un evento de estas magnitudes es muy importante. Y si es bien llevado, como lo decíamos, puede repercutir en una muy buena reputación a nivel mundial e interno, incluso generar cierta cohesión, pero si es mal llevado o a lo mejor incluso la elección de la sede tiene sus cuestionamientos, puede tener cargas negativas para el país y crear problemas internos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el caso de Brasil con un montón de protestas, etcétera, etcétera. No- Aprovechando que tenemos todavía buen tiempo, no sé si nos pudieras compartir un poco de la labor que haces tú, tanto académica como en estos consejos asesores en temas deportivos y educativos. Se me hace muy interesante el trabajo y experiencia que tienes y yo creo que a los jóvenes les gustaría mucho escuchar esto. Sí, muchas gracias. Sobre todo en la Universidad de Anáhuac, México, estamos muy preocupados por tener esa formación académica de los nuevos líderes, ¿no? Y no es como un eslogan tal cual, pero sí queremos tener esa presencia tanto nacional como internacional para crear estos nuevos líderes en la parte tanto profesional, laboral como académica, ¿no? O sea, aquí este tema del deporte es muy apasionante, todo el mundo decimos que es muy sexy, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le encanta el deporte, pero precisamente lo que necesita este país, esta política del deporte, esta política nacional e internacional, necesita profesionales, gente que realmente sea dedicada, que genere estos cambios, ¿no? O sea, podemos hablar de la parte política, de la parte académica, podemos irnos más allá a la parte de investigación. No hay investigación de calidad en América Latina, sí lo hay en América del Norte, hay en Europa, en Reino Unido, en muchos lados, pero aquí no tenemos investigación. No estamos profesionalizados como deberíamos de tener para generar estadísticas, para generar datos. Entonces, la universidad está muy preocupada en esto. Tenemos ya de manera muy efectiva una licenciatura, que el nombre es Dirección y Administración del Deporte, ya con 10 años esta licenciatura, que nos encargamos precisamente de profesionalizar en el ámbito deportivo a los nuevos líderes que van a estar ahí, en la parte política, en la parte pública, en la parte privada, en la organización de eventos, porque lo que queremos es eso, que la juventud, estos empresarios que van a estar en unos años produciendo el trabajo de este país, sean realmente profesionales y la gente que contraten tengan esa profesionalización y especialización en la industria del deporte. Esa es una licenciatura, también de ahí quisimos ir más allá a una maestría, copiar modelos tanto americanos como europeos y tenemos un MBA en Sport Management para poder precisamente profesionalizar aún más esta industria. Y sobre todo ahora estamos invirtiendo mucho en la parte de investigación. Digo, es algo que pocas universidades lo hacen. Digo, es muy difícil poder intervenir en las ciencias sociales, que una institución tan grande puede invertir tanto dinero en este tipo de investigación y ahora ya lo tenemos. Digo, gracias al trabajo conjunto de la rectoría y de un servidor, tenemos ya una dirección de investigación aplicada para las ciencias del deporte y la salud, ¿no? O sea, no solamente es deporte, o sea, es salud, es prevención, es tener esta investigación para poder salir adelante, tanto política, económicamente y en la cuestión de salud. Contamos con un cuerpo de investigadores, son dos SNI 1 y un SNI 2 del Sistema Nacional de Investigación. Tenemos un laboratorio de investigación, digo, en números aproximadamente es una inversión como de 10 millones de pesos que tenemos ahí ya generando investigación propia. Acabamos de tener un invitado de Reino Unido, precisamente un investigador que estuvo por 6 meses en la universidad, nunca se había dado,
que la universidad pagara para una investigación de 6 meses que nos va a producir artículos científicos precisamente en el tema de la inclusión social del deporte en Latinoamérica. Lo mandamos a hacer investigación a Colombia, estuvo en Ecuador, se fue bueno, a Brasil, en Brasil no lo pudo hacer, y estuvo aquí generando este tipo de investigación para producir. Entonces, eso es lo que la universidad está haciendo, ¿no? La dirección de la escuela lo está haciendo, y los consejos realmente es un consejo muy padre, que es un consejo de asesores que tiene la universidad, donde digo, también Alex es miembro del consejo. Tenemos a directivos de toda la industria, como la NBA, la NFL, la MLB, la LMB, o sea, todas las grandes industrias de México, los directores de estas empresas, de estas instituciones, están en el consejo. Normalmente tratamos de juntarnos una vez al año para apoyar. También hace mucho tiempo estábamos tratando de tal vez proponer una política pública de un consejo que hiciera un cambio, ¿no? Después de pandemia, y después ya se trabó un poco ahí, pero tenemos estos líderes de la industria que siempre tratamos de hacer este trabajo intelectual. Tenemos gente de las marcas que están ahí, tenemos gente del Comité Olímpico, tenemos gente del CMB, obviamente pues, está María José también invitada. Entonces tenemos toda esta representación donde siempre buscamos ese apoyo, ese apoyo tanto intelectual como moral de los grandes líderes para hacer un cambio. Entonces, a eso nos dedicamos, realmente tenemos ese gran compromiso, tanto académico como moral, de buscar el cambio. Y sabemos que son semillitas que estamos buscando. A lo mejor, te voy a ser franco, no lo voy a hacer yo, a lo mejor no lo va a hacer mi coordinador académico, que llevamos 15 años en esto, pero sí lo va a hacer la gente que estamos preparando. Esa gente que estamos preparando ya son jóvenes como ustedes que ya tienen puestos, que a lo mejor están saliendo, que tienen entre 22, 23 años, 25 años la primera generación, 27 años por ahí, que son esas primeras generaciones que ya están con la inserción laboral, tanto en la parte política, en la parte pública y en la industria privada. Ya están generando empleos, ya están trabajando en gobierno, ya están trabajando en generar estas políticas que más adelante van a hacer ese cambio en unos años. Yo te garantizo, les garantizo que se darán esos resultados. Y como dices, a lo mejor no lo vemos nosotros, pero sí estarán ahí. Muchas gracias, Igor, y aplauso, claro. Y esto que dices del futuro, yo coincido con ello, pero también el presente. Hay muchos federativos o funcionarios del deporte en México que son egresados de estas pues, licenciaturas o el MBA que tú mencionas, también para los chicos que tienen que puedan tener inquietudes de formación o profesionales en temas de deporte. Sin duda es un programa muy exitoso. Y también me da mucho gusto escucharte y digo, estas mesas o estos foros, las presentaciones del libro, no nada más sirven para reflexionar, sino para tejer, fortalecer redes, ¿no? Y ahora escuchándote todo el trabajo que hacen en temas de formación y de investigación, eh, estoy seguro que también podemos trabajar en conjunto con el Instituto Matías Romero y el Consejo de Diplomacia Deportiva, porque justo estamos iniciando o transitando una parte de hacer una reflexión un tanto más académica o intelectual sobre el tema de diplomacia y cooperación deportiva, porque como tú bien dices, en México, incluso en América Latina, no hay mucho o no hay, ¿no? Entonces, vamos a hacer un congreso, y aprovecho que tengo el micrófono, del 25 al 27 de octubre, junto a la UNAM, vamos a hacer el segundo Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte de la UNAM, bajo el título Diplomacia y Cooperación Deportiva para la Paz y el Desarrollo en el Centro Cultural Tlatelolco. Van a venir investigadores como Nicolas Kuhl, van a venir el presidente del International Center of Security and Sport, Mohamed Ansab, etcétera, expositores de todas partes del mundo y mexicanos, y también estamos interesados en realizar investigación. Me dieron el micrófono, entonces otro comercial que les digo, estamos trabajando con el Matías Romero y entre este año o el otro vamos a publicar un podcast y un pequeño material de investigación que se llama Los Diplomáticos del Olimpismo, que es todos los diplomáticos mexicanos que han intervenido de alguna manera en el movimiento olímpico mexicano, ¿no? En su génesis, un diplomático mexicano en funciones era amigo de Pierre de Coubertin, ¿no? Entonces de ahí hay un inicio y después hay una trayectoria de unos 9, 10 diplomáticos que intervinieron en este movimiento olímpico que este año cumple 100 años
y el próximo año, como sabemos, hay Juegos Olímpicos en París, ¿no? Entonces, bueno, dichos estos comerciales, seguramente tendremos también muchos elementos en común para tratar de entretejer lazos y fortalecer las actividades que ustedes hacen, nosotros y el Instituto Materno. No, adelante, adelante, cuenta con ello. Y también con el comentario de Alex, siempre trabajamos en conjunto. Siempre hemos sido sede del Tochito, precisamente la NFL Arturo Oliver nos pidió ser sede. Buscamos la forma, yo no teníamos el espacio como tal, movimos todo, fuimos la sede y cualquier evento que nosotros nos propongan para generar este tipo de alianzas, encantados. Pero con Alejandro hemos trabajado de la mano maravillosamente, iremos trabajando y cuenta con las instalaciones y el personal de apoyo y administrativo académico. Así que todo tuyo y igualmente invitados para el momento que ustedes quieran. Muchas gracias, Igor. Avancemos. A mí me da mucho gusto que haya a continuación un punto de vista desde otro ángulo, pero muy enriquecedor, que es el del periodismo y también el de una mujer que se dedica al periodismo deportivo en un medio en el que está lleno de hombres y es bastante, si lo podemos decir como tal, machista, ¿no? El corte o cómo se entretejen y ahí también hay una gran labor que hacen periodistas como tú y otras tantas, ¿no? Dicho esto, les presento a Irma Cuevas Rivero. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental y tiene una especialidad en crónica deportiva. Es reportera y conductora de programas deportivos en radio y televisión. Colabora en diversas revistas deportivas y en el programa oficial del Abierto Mexicano de Tenis y ha realizado coberturas de eventos deportivos nacionales e internacionales como Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing, los Panamericanos de 2011, la serie NASCAR, la Fórmula 1, por supuesto el Abierto Mexicano de Tenis, y es profesora en las materias de radio, locución, periodismo y creatividad en el Centro de Capacitación Raúl del Campo Jr. Te voy a hacer una pregunta como le he hecho a todos, pero además como buena cronista quiero que tomes el micrófono y nos puedes contar con las coberturas que has hecho de muchísimas situaciones, análisis e incluso anécdotas, pero lo que te quisiera preguntar como detonante de una charla que iniciemos contigo es pues cómo ves tú o evalúas el papel de atletas y ligas deportivas como generadoras de la imagen de un país o incluso un sentimiento o no de unidad nacional, ¿no? Pues, no sé, pensemos en quien tú quieras, en Jordan o en México, en Hugo Sánchez, cómo se ve a México del lado de ellos y si sirven algo internamente o no. Muchas gracias, adelante. Muchísimas gracias, Eric, Alejandro, Igor, qué gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias sobre todo porque te dan su tiempo para venir a escucharnos, para estar en sabadito aquí con nosotros. Y creo que es un tema muy importante hablar de esto, la geopolítica del deporte y del lado de un periodista deportivo, porque la verdad cuando me invitaron yo dije, bueno, yo como, ¿por qué voy a ir a hablar ahorita de un tema de geopolítica desde el punto de vista de un periodista? Y sí tiene toda la razón, porque finalmente nosotros somos el enlace. Un periodista somos los que contamos las historias de nuestros deportistas. No solamente es acompañarlos en el entrenamiento, sino acompañarlos en sus coberturas, en sus competencias y platicar qué fue lo que pasó con ellos, si es aquí en México o es a nivel internacional. Y a través de nuestras historias es como vamos también creando pues la imagen y la identidad de los deportistas, que finalmente cuando llegan a un lector, en el caso del periódico, un radioescucha en el caso del radio, a un, no sé, cualquiera que pueda seguir el deporte, se identifica con ellos. Entonces, yo les pregunto esto, ¿no? Cuando juega la selección nacional, todos estamos enterados que vemos la selección nacional, que juega la selección nacional, ¿no? ¿Va a pelear el Canelo? Pues hacemos la carnita con el vecino, nos vamos para acá para ver la pelea. Que va la carrera de Checo Pérez, nos desvelamos para ver a Checo Pérez. Va a competir, cuando competía, ¿no? Paola Espinosa en clavados, vamos a ver si gana medalla. Y nos unimos todos los mexicanos en este sentido, desde aquí, para apoyar a nuestros deportistas a nivel internacional. Pero también cuando estamos fuera, cuando vemos a los deportistas compitiendo en todo el mundo, ellos llevan la bandera de México y llevan esa imagen. Y ya es muy común que digan, ay, Hugo Sánchez es de México. ¿Y qué es México? Pues es un país que está ahí en América, ¿no? Pero de ahí es Hugo Sánchez. Vamos a conocer dónde vivió Hugo Sánchez, ¿no? O dónde nació. O Canelo Álvarez, es tapatío. ¿Qué hay en Guadalajara? Pues está el tequila, está
las ferias de Guadalajara. En el caso de Lorena Ochoa, yo le comentaba ahorita a Alejandro esto, ¿no? Que cuando Lorena Ochoa fue la golfista número 1 de México, la número 1 a nivel mundial, cuando ella estaba en esa posición, tú llegabas a Guadalajara y en el aeropuerto lo primero que veías era la foto de Lorena Ochoa, porque era la embajadora de Jalisco, la embajadora de Guadalajara y la embajadora de México, y a la fecha sigue Lorena Ochoa, aunque ya no compite, siendo esa embajada, ¿no? Esa embajadora. Lo vemos con Checo Pérez. Checo traía hasta la marca, de hecho, en México, ¿no? En su coche, ya la dejó de traer, pero también preguntan, ¿y de dónde? De 20 pilotos que corren en Fórmula 1, que es la elite del automovilismo, hay un mexicano. Y es preguntar, ¿y dónde está México? Y así te van situando y es como nos van identificando también, ¿no? Yo, en el caso del periodista, nos ha tocado a los que hemos tenido la oportunidad de salir, de cubrir diferentes eventos, que también a través de nosotros podamos hablar bien del país y que llegue un momento en que ya no te identifican como Irma, en mi caso, ¿no? Me pasó, y voy a contar una anécdota, pero a mí me gusta mucho contar anécdotas. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en el centro de prensa donde yo estaba acreditada, que no era el oficial porque fue de última hora que decidieron que yo fuera a Beijing y demás, yo estaba acreditada en otro centro de prensa, estábamos todos los que no teníamos la acreditación oficial, pero que podíamos tener eventos alternos. Y ahí ya te tenían que llamar por tu nombre, pero en el momento que yo entraba yo no era Irma, era la mexicana. Y me gritaban para todos los, mexicana, mexicana, mexicana. Y o sea, bueno, ¿por qué mexicana? Así te identifican. Dicen, es que las mexicanas se dan a conocer, están en todos lados. Y así fue como también, como periodista, decías, bueno, yo vengo en aquel entonces era Distrito Federal, ahora ya Ciudad de México, vengo del Distrito Federal y tenemos esto y tenemos el otro. Y ya vino gente que yo conocí en China, ya vinieron amigos de Chile, amigos de Venezuela, ya estuvieron aquí en México porque hicimos esa amistad, ¿no? De una invitación de que venían a conocer también nuestro país. Y algo que yo creo que también todos tenemos, y si no, pues, es tarea para ir a comprarla seguramente, es una playera de la Selección Nacional. Cuando decimos, vamos a ver algún evento deportivo a nivel nacional e internacional, lo primero que vamos a ver es la playera de la Selección Mexicana. Así juegue México, juegue en fútbol o sea cualquier otro evento. Y eso también nos crea cierta identidad. Y esto es también una forma de que nos identifican fuera. Igual el tema de las máscaras con los luchadores. De hecho, nuestros deportistas paralímpicos hace poco estuvieron ellos compitiendo a nivel internacional y tuvieron su campaña con las máscaras para llevar también la identidad de la lucha libre mexicana, que es la más importante que se tiene a nivel mundial y que de esta forma nos están conociendo también fuera del país. Entonces, es el trabajo que tenemos nosotros como periodistas, sí, de contar las historias de los deportistas, de acompañarlos en ese momento, pero también nosotros como periodistas llevar el estandarte de México, decir, bueno, yo soy de México, yo vengo con este deportista o vengo siguiendo esta delegación y también te puedo acercar a lo que es nuestro país, ¿no? Y ahora, viendo lo que comentaban de que vienen el Mundial en 2026, tuvimos Juegos Olímpicos en el 68, igual no todos nos tocaron, pero bueno, hubo Juegos Olímpicos en el 68, hemos tenido Juegos Centroamericanos, Panamericanos, mundiales menores de fútbol, hemos tenido béisbol, todos los deportes que se puedan imaginar, los hemos tenido aquí en México, y los que no están por venir, viene el campeonato de ping pong mundial, simplemente, o sea, deportes que dices, existe eso y México es sede porque México es un parteaguas también en el deporte. De aquí muchos deportistas que llegan pueden irse a Estados Unidos o pueden irse a América del Sur y pueden también conocer un poco más de nuestra cultura. Se está llevando a cabo ahorita el abierto de tenis de Guadalajara, el femenil. Este mismo abierto de tenis están las mejores tenistas del mundo. ¿Cuándo hubiéramos pensado que México iba a tener esa calidad de poder organizar ya no solo el torneo varonil, el abierto de Acapulco, el abierto de Los Cabos, sino también tener el abierto de Monterrey, el abierto de Guadalajara y en unas semanas más el cierre de la WTA, donde vienen las 8 mejores tenistas del mundo a jugar a Cancún? Esa es la importancia que tienen en los deportes también y nosotros que tenemos esta oportunidad a través de nuestro medio de comunicación de proyectar y de presentar todo esto. Ese es el trabajo que nosotros tenemos también dentro de esta historia del deporte y yo siempre lo he dicho, tanto los deportistas necesitan a los medios de comunicación como los medios de comunicación necesitamos a los deportistas. Entonces, vamos de la mano
Y aunque hay ahí por ahí algunos medios que luego nada más van con el chisme o se van cuentan las historias rosas y demás, pues somos todavía más los medios serios que nos gusta llevar la historia real de los deportistas y contar lo que está pasando con ellos. Así que yo invito a esto a que sigan a estos deportistas, apoyen también de esta forma, o sea, viéndolos en sus competencias y muchas veces pagamos boletos muy caros, ¿no? También Fórmula 1 es muy caro ir a ver a Checo Pérez, pero si tienes la oportunidad de ir a verlo, vas a otro mundo y vas a ver un mexicano entre los mejores del mundo. Y si no, pues siempre es el pretexto, ¿no? Para que nos veamos con los amigos, con los familiares y de seguir apoyando hacia el deporte y presentar esta otra cara también de México, ¿no? Aplaudo sola. Muchas gracias, Irma. Y ahora que mencionas algunas competencias que se están haciendo en México, se hacen, está terminando el campeonato de para taekwondo en Veracruz. La próxima semana, si no me equivoco, va a ser el Mundial de Voleibol de Playa en Tlaxcala. Y es la verdad impresionante eh, el número de eventos deportivos internacionales que hay en México permanentemente. Claro que siempre pensamos, o lo que tiene más publicidad es fútbol olímpicos o panamericanos, que son muy grandes, pero en México bueno, esta semana está ahorita el Mundial Junior de ajedrez, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y así, si uno, incluso un poco de nuestros desafíos en diplomacia deportiva es mapear y rastrear y que nos comenten estas competencias. Nosotros cada viernes seguimos con los comerciales, sacamos una suerte como de cartelera de los deportistas mexicanos en el extranjero y los eventos internacionales deportivos en México. Pero es impresionante, o sea, no todos son de las selecciones mayores, pero hay juniors, pero siempre hay eventos deportivos en México de talla internacional y hay un flujo de deportistas mexicanos al exterior permanentemente que de igual forma, pues no son la selección mexicana o los deportistas con mayor difusión, pero sí son deportistas mexicanos que están permanentemente en todas partes del mundo, literalmente en todas partes del mundo, ¿no? Sobre eso traje algunos datos, ¿no? Y aprovechando que lo mencionas, hicimos una revisión justo de cara a esta mesa para ver cuáles son los eventos deportivos más importantes que ha habido en México. Por ejemplo, les puedo comentar que los Juegos Centroamericanos y Caribeños, México ha sido sede de ellos 4 veces. Y en México fueron los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, fue el país fundador, ¿no? Entonces, tanto los Juegos Centroamericanos como Panamericanos, por ejemplo, el Juego Nuevo, ustedes se acuerdan en los Juegos Olímpicos que la llama olímpica sale de Grecia, ¿no? Bueno, para los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos, la llama de estos Juegos, el fuego, sale de Teotihuacán y recorre hasta el país sede. Así sucedió este año para El Salvador y el próximo viernes 29 va a encenderse la llama del fuego nuevo que va a viajar a Chile, a Santiago, para los Juegos Panamericanos. Para que también lo tengan por ahí y le den, no pierdan de vista eso. Bueno, México ha sido sede 3 veces de Juegos Panamericanos, la última de ellas en Guadalajara, que tú lo cubriste, y en Veracruz los últimos Juegos Centroamericanos fueron en 2014, ¿no? Como comentaba Alejandro Barrón, México ha sido sede de juegos de la Major League Baseball desde 1996 y hasta el día de hoy en México se han desarrollado 11 juegos, ¿no? Para que vean que también Estados Unidos apuesta, o sea, en términos de mercado y en términos de la cercanía de los públicos, México es importante. De la NFL, si no me equivoco, Alex, tú corrígeme, ha habido 5 juegos. Sí, exactamente. Sí, y el de 20 no se hizo y este año tampoco. Pero bueno, van 5 NFL y si no me equivoco, el primer juego oficial fuera de Estados Unidos fue en México. Fuera de México. Perdón, fuera de Estados Unidos y de Canadá, claro. Y después ya se ha incorporado Alemania, si no me equivoco, y Reino Unido. Bueno, ahí vamos, ¿no? Para seguir aportando datos. Fórmula 1. En México, la primera vez que hubo una carrera de Fórmula 1 fue en 1963 y de ahí siguieron hasta 1970, donde desapareció el Gran Premio de México. Regresó en 1986 y en el 92 se volvió a detener y después en 2015, esta última etapa, ha regresado el Gran Premio de México y sigue hasta nuestros días y es uno de los premios
de los gran premios de las temporadas más exitosos, que más recauda, y que digamos más coloridos o más gustados en el mundo, ¿no? Como ustedes bien saben, México ha organizado 2 mundiales ya en 70 y en 86 y va a ser el único país que organice 3 mundiales. Claro, el del 2026 va a coorganizarlo con Estados Unidos y Canadá, pero también es muy importante. Y hablando de el tema de sedes, el nuevo esquema que prácticamente se está transitando es hacerlo conjunto. Vemos que hay una intención de países de Sudamérica en hacer una Copa del Mundo entre 4 o 5 países, ¿no? Para abaratar los costos, para que los impactos económicos no tengan pues, para términos deficitarios de un país, ¿no? Y tener mayores contribuciones en otros ámbitos. Bueno, ustedes saben que Juegos Olímpicos del 68 fueron en México, fue el primer país de América Latina y del Caribe que organizó unos Juegos Olímpicos. Fueron unos Juegos Olímpicos históricos, no fueron Juegos Olímpicos deficitarios en términos de la organización y el costo. Para sus tiempos no fueron los más caros. Tuvo sus desafíos políticos por el tema de Sudáfrica y el apartheid, porque se estaba cocinando un boicot que en México no tenía que ver con ello, pero no querían muchos países que Sudáfrica participara por su régimen racista, y digamos que la diplomacia mexicana y de los organizadores lograron sortear este boicot, y el que no vino fue Sudáfrica, pero sí vinieron los otros tantos, y hay memorias muy importantes. No voy a abundar sobre el 68 porque hay mucho escrito, pero quienes no lo tengan muy fresco, digamos, vale la pena leerse algo que incluso puedan encontrar en internet, porque fueron los Juegos Olímpicos históricos para el mundo del olimpismo como tal, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya para cerrar los datos y tener un par de preguntas de ustedes y no monopolizar, tenemos para ejemplificar el poder económico, que eso nos faltó un poco quizá mencionar, la industria del deporte. Por ahí Igor lo mencionó intrínsecamente en sus participaciones, pero las industrias del deporte han crecido mucho, y eso también explica el poder que tienen y por qué sirven mucho o no a un país para presentarse, ¿no? Para mostrarse. Y las ligas son privadas prácticamente y tienen sus actividades propias, ¿no? Pero, por ejemplo, el Gran Premio de Fórmula 1 aquí en México en 2001 recaudó 700 millones de dólares, nada más ese premio. Si lo comparamos con una temporada de la Liga MX del mismo año, toda la liga, o sea, toda la temporada de la Liga MX son 5.700 millones de dólares, y solo un premio de Fórmula 1 representó 700 millones de dólares, ¿no? El partido de NFL en 2019 arrojó 67 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? El Abierto Mexicano de Tenis en 2021, 37 millones de dólares, ¿no? Y así podemos tener otros datos más, y para ver que también es rentable desde el punto de vista de las industrias. Yo creo que falta ahí, y esos son desafíos de los gobiernos, si es que es el objetivo de algunos gobiernos, pero entablar mayores lazos o vínculos con estos grandes potencias o poderes económicos, pues para muchas cosas que tienen que ver con el mismo desarrollo del deporte, pero también para presentarse de una manera más coordinada hacia el exterior, sin que haya una intervención pública o gubernamental que quiera determinar algo, pero simplemente pues son un gran, así como el cine en otros países o la comida, pues el deporte es muy importante para muchos países, y vale la pena que caminemos juntos en la medida de lo posible. Bueno, nos quedan unos minutos y quiero pues al menos tener una oportunidad de 2 preguntas. Ya levantaron ahí 2 manos, yo todavía no terminaba de hablar y ya había 2 manos, entonces si gustas empezamos contigo y después contigo. Hola, muchas gracias por el día de hoy. Yo vengo de Venezuela, pero estoy estudiando en la UNAM y justamente estoy llevando el tema de diplomacia, pero a través de los licores. Es importante resaltar estas nuevas diplomacias que se están viendo, como el tema del deporte, pero mi pregunta en específico tiene que ver con cómo México está llevando a través de su marca país el tema del deporte. ¿Cuáles son las estrategias a nivel interno y externo en política sobre cómo llevar esta marca país a través del deporte, ¿no? Muy interesante desde la perspectiva del periodista, que siempre llevas tu camisa de México o llevas tu picante en la comida, ¿no? Pero en deporte, ¿qué estrategias están llevando? Muchísimas gracias. Entonces, si quieres, recogemos otra pregunta más.
Nos dices tu nombre, de dónde vienes para... Hola, buenas tardes. Soy Fernando Vidauri, vengo de la Escuela Escatepepan del Politécnico Nacional. Mi pregunta es para el doctor Igor. Como sabrá, bueno, en su especialidad, habló del poder económico de esto y mi pregunta vamos a enfocar en el fútbol. Como sabrá, Arabia Saudita, la liga está acaparando mucho a los mejores deportistas o ya no tanto, o en una etapa de retiro también. ¿Qué tan benéfico es esto de contratar, pues, tal cual a billetazos a estos jugadores o nuevos prospectos? Y hablaba del desarrollo. ¿Tendrá un desarrollo eso? Esa es mi pregunta. Sí, muchas gracias. Creo que tu pregunta va muy ad hoc al punto. O sea, en vez de meterme un poco a una opinión personal, si es bueno o malo de la parte de los billetazos, que yo pensaría que están en la libertad de hacerlo, de manera personal, es un tema como lo acabas de mencionar, geopolítico. Geopolítico en el deporte. O sea, precisamente esos países del Golfo, lo que estábamos hablando es cómo están mostrando ese poderío a nivel nacional, a nivel internacional, cómo se están posicionando en el mundo sus ligas, cómo se están posicionando estas industrias, como es la industria, como bien lo dijo, la industria del cine, la industria del arte, del entretenimiento. Ahora en el deporte se están mostrando, tienen una cara al mundo, están demostrando ese poder económico a través del deporte. Entonces mi respuesta es sí, sí lo están haciendo. ¿Qué tan benéfico es? Yo pensaría que para ellos es muy benéfico. No sé si para las otras ligas, pero el deporte es competencia. Entonces, a nivel político, estratégico, creo que para mí lo están haciendo bien. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre la primera pregunta? Pues mira, exactamente, no sé bien cuál sea la política que tienen en general, pero sí los deportistas buscan sus patrocinadores y muchas veces sí los buscan para que sean la imagen de tal estado o la imagen del país, como lo comenté hace rato en caso de Checo Pérez. Sobre todo los de Jalisco son los que jalan más, ¿no? A Lorena Ochoa, a Checo Pérez, a Canelo Álvarez en este momento. Pero no es que haya un plan en sí como para apoyarlos, porque cuando van a Juegos Olímpicos, por ejemplo, que es cuando llevas una representación más grande, por un reglamento del comité no pueden llevar marcas. Entonces tampoco les conviene mucho a un patrocinador decir, pues sabes que yo Nike te quiero apoyarte a ti cuando es Puma el que va a vestir a tal o cual selección, ¿no? Entonces se hace más bien de forma individual que se acerque un patrocinador o que se acerque a alguien para que seas la imagen del estado o la imagen del país y se hace generalmente por proyectos, que fue por ejemplo el caso de Checo Pérez, que Checo sí traía la marca de hecho en México, ya se utilizó hace un buen rato, pero que era la forma en que lo identificaban y sobre todo es más que nada de forma personal y de forma individual como lo hacen los deportistas, hasta donde a mí me ha tocado conocerlos, ¿no? Sí, nada más para abonar un poco a este tema de marca país y a la pregunta de la compañera, que a mí yo pensé que nos iba a contar acerca de la diplomacia del licor, me quedé, suena interesante. Hay algunas lecturas, bueno, nosotros tenemos una clase en la UNAM de diplomacia pública, imagen país y poder suave, y una de las lecturas es sobre la diplomacia de la cerveza, ¿no? Y también creo que hay algún material sobre la diplomacia del vino, de los países que generan vino, pero bueno, ese es otro tema. Me toca un poco la pregunta que dices, porque yo también formo parte o soy parte del gobierno de México actualmente y estamos en la coordinación de diplomacia deportiva. Te puedo decir que actualmente no hay una estrategia de marca país. Hubo una estrategia de marca país en algún momento de los 2000 y el tema de marca país es más, de hecho así de manera muy sencilla, tratar de presentar a tu país como una serie de atributos que se posicionan en un mercado internacional y compiten contra otro país que tiene una marca. Un ejemplo puede ser turismo. O sea, un país quiere que vengan los turistas internacionales a su país y compite con otros países y por eso se asocia a unas herramientas más de marketing, ¿no? O la inversión. Muchos países están peleando en el mundo por obtener inversión extranjera directa y entonces una estrategia que tú puedes crear es tener una marca
país que presente las bondades en uno u otro sector, ¿no? En ese sentido, hubo una estrategia de marca país. En la administración actual no se ha apostado por seguir esa estrategia de marca país, y hay muchos países que han vinculado su tema deportivo con un tema de esa naturaleza, como Gran Bretaña, por ejemplo, que un gancho muy importante para el turismo es que vayan a su liga, a la Premier League. Entonces, no recuerdo el porcentaje, pero por ahí del 40 o 50% de los visitantes extranjeros que van a Gran Bretaña van a ver además o van también a la Premier League, ¿no? Lo que hay en México actualmente, a partir de unos 3 años, es una estrategia, un proyecto de diplomacia y cooperación deportiva que tiene que ver más con elementos que no son como tal de mercado, ¿no? Sino como con temas de poder suave, de diplomacia pública, de estrechamiento de lazos, de fomentar el desarrollo deportivo, el desarrollo social a través del deporte, etcétera, etcétera. No abundo más. Pero bueno, cualquier duda con gusto podemos abordarlo después, perdón. Tomamos las últimas 2 preguntas que por allá están. Bueno, tú que tienes el micrófono y también porque allá el compañero de hasta atrás ya tiene el brazo un poco entumido. Por favor. Gracias. Mi pregunta es sobre los casos de corrupción que se han dado últimamente en esta administración. Se han dado casos muy polémicos sobre, no sé, casos sobre clavadistas que han tenido que abrir, por ejemplo, una cuenta de OnlyFans para obtener recursos, para poder ir a las competencias, y casos sobre desvío de fondos, por ejemplo, por parte de la titular de CONADE, Ana Gabriela Guevara. Mi pregunta es sobre ¿qué opinan ustedes sobre la política del deporte en esta administración? ¿Qué opinan si es una o sea, si se considera una prioridad el deporte en este gobierno? Si se están dando los apoyos, si no, lo que viene para las Olimpiadas de París 2024, cómo está parado México en este momento, y bueno, también si hay una prioridad o un interés por parte de México para que sea una sede en un futuro próximo para las Olimpiadas, porque ya han pasado pues muchas décadas, ¿no? Desde que no somos una sede de una justa olímpica o un evento importante, ¿no? Bueno, más allá del Mundial del 2026. Mi pregunta, muchas gracias. Tus preguntas, son varias. Gracias. Por favor. Bueno, Hilario Rodríguez, mi pregunta va enfocada hacia el tema de logística y tema deportivo en sí, porque hemos visto, nos han comentado mucho del tema económico, del tema político, que si bien es tema fundamental, hay en el área logística deportiva, veamos comentarios como de Pep Guardiola, Frenkie de Jong, que se han quejado, que son jugadores, que son deportistas de alto rendimiento y se quejan por el tema de cansancio. Ahora veamos, esta candidatura en conjunto de Estados Unidos, Canadá, México, que representa un gran beneficio para estos países, representan también un cansancio gigante para los jugadores. Y no, por no ir muy lejos, en la League Cup se vieron y todos los equipos mexicanos se quejaron del traslado que tuvieron que realizar porque era gigante. Y eso que se consideró que solo fue dentro de Estados Unidos. Para esta realización del Mundial, que se va a considerar el traslado entre los 3 países, y que si lo vemos en cambio de, por ejemplo, Qatar, que fueron traslados de Qatar, el país en sí mismo cabría en un estado de México, a consideración de los traslados que van a tener que realizar entre los 3 países, va a ser un desgaste gigantesco. Y mi pregunta sería, ¿cuál es la consideración logística o de descanso que se les daría a los jugadores, a los deportistas?
porque realmente pues es un tema de preocupar y que tal vez se está viendo el tema político y el tema económico, pero el tema deportista y cómo van a rendir estos jugadores, pues también sería un tema a considerar de la logística internacional tal vez. Gracias. Muchas gracias. No sé si tenemos el expertise para todas las preguntas, pero puede que sí tengamos opiniones. A lo mejor, Igor, tú que estás un poco en este tema pues de la estudio del deporte, pues no sé si tener alguna opinión sobre el último tema del desgaste físico y pues de las otras preguntas también si tienes algún planteamiento o reflexión, pues, con todo gusto. Bueno, de la primera pregunta creo que igual es muy importante, es una pregunta muy valiosa, aparte de muy valiosa, muy inteligente y sobre todo muy crítica. Sería muy difícil poderla contestar, pero para ser concreto, creo que lo que se ve no se juzga. Entonces, todo el contexto en el que tú estás haciendo tu pregunta, creo que tú tienes la respuesta. La mayoría de las personas aquí tienen la respuesta. Mi opinión personal es que sí, precisamente no hay un apoyo. En el comentario anterior de si tenemos una marca o tenemos una política como marca país deporte, creo que tampoco la tenemos. Nosotros no somos esos funcionarios públicos que están a cargo por eso es difícil contestarla, es una opinión personal, pero creo que es muy difícil y sí, el gobierno creo que le ha quitado un poco la estrategia y la importancia a este gran punto como es el deporte y la política pública del deporte. Y contestando al compañero, creo que también es una pregunta muy inteligente igual, pero es muy estratégica a nivel deportiva. Creo que tienes la razón. Va a ser muy cansado para ellos, pero precisamente si regresamos a la cuestión principal de la industria del deporte, habría que poner también esos intereses, pues, en la mesa, ¿no? Si estamos hablando de es una industria, tienen que generar este tipo de ingreso, ese retorno de inversión que estamos viendo. No me quiero profundizar un poco más en la parte académica, si es que los vemos como piezas de ajedrez, como tú le acabas de decir este estratega Pep Guardiola, que lo ve desde una parte física, desde una parte humana, pero bueno, este tipo de magnoeventos deportivos creo que va más allá y no tenemos que olvidar que es una industria. Es una industria que genera miles de millones de dólares y bueno, esa logística tendrá que tenerse en cuenta, pero creo que igualmente no es lo importante para por lo menos el siguiente mundial. Ese es mi punto de vista. Bueno, de la primera pregunta, sí estamos viendo, me sumo a lo que comentas, nosotros no podemos tener la verdad o la razón de lo que está pasando en el deporte mexicano. Sí, ha faltado apoyo para los deportistas, sí, pero también se está tratando de solucionar los problemas federativos, porque en el caso de clavados, por ejemplo, o deportes acuáticos en general, es por el tema de un presidente de federación que no es reconocido por la Federación Internacional y que por eso no tiene validez lo que haga la Federación Internacional, y es cuando entra un comité reorganizador que ahora se está encabezado por Marijose Alcalá para que los atletas puedan seguir compitiendo. Lo mismo pasa en ciclismo, pasa en tiro con arco, obviamente creo que lo más fuerte es natación, pero sí son muchos deportes los que están pues con esta problemática de federativos. Y cuando llega el tema de CONADE no puede meterse del todo a arreglar el tema federativo, porque eso tiene que ser primero dentro de federación para que luego lo pueda arreglar ya el tema de CONADE. Si hace falta más apoyo para el deporte, sí. Sí hace falta que se vea más por los deportistas, que les ayuden más con el tema de infraestructura deportiva, con el tema de salidas de giras, de preparación, pero están caminando a eso y ya tenemos por lo menos 20 deportes clasificados a los Juegos Olímpicos de París. No vamos en conjunto, no va el fútbol, que esa es una pieza fundamental que podría tener México, pero que no va el fútbol ni en varonil ni en femenil, pero en atletismo ya tenemos clasificados, en clavados ya hay clasificados y ahí se van sumando poco a poco nuestros deportistas. Y en la segunda pregunta, bueno, para la Copa del Mundo, como se va a organizar por México, Estados Unidos y Canadá, México y Canadá van a tener solamente 10, 12 partidos, no van a ser más los partidos que México va a ser sede y el grueso lo va a tener Estados Unidos. Entonces, los traslados en sí aquí en México serán o a Guadalajara, a Monterrey, Ciudad de México, que son las 3 sedes, y por eso no se puede hacer quizá tan pesado. Ahora, son más equipos. Vamos a tener 48 equipos en un mundial por primera ocasión, y que eso también va a abarcar a que se pueda acomodar de cierta forma, si lo puedo llamar acomodar los grupos,
para que ese desgaste no sea tal. Pero también creo que cuando vas a un mundial o unos Juegos Olímpicos, el cansancio se queda a un lado porque lo que vives ahí como deportista es algo que creo que todos les gustaría estar en algún momento. Y bueno, pues ya para también puntualizar respuestas sobre ambas preguntas, creo que algo curioso es que la respuesta a ambas tiene que ver con que estas dos situaciones son problemas crónicos, ¿no? Irma está hablando del tema de federaciones, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en un intercambio hace algunos años con presidentes de entre 8 y 10 federaciones que fueron a un intercambio a Estados Unidos y tuvieron pues ahí una relación bastante interesante con sus contrapartes de federaciones deportivas en Estados Unidos. Este programa los llevó a la ciudad de Colorado Springs, que es donde está el Comité Olímpico de los Estados Unidos y que también es la sede de varias de estas federaciones deportivas. El propósito fundamental de este intercambio tenía que ver con cómo podemos hacer a las federaciones mexicanas más transparentes y más adeptas para la generación de recursos, más allá de los recursos que les otorga el gobierno federal, que creo que esa es la parte crónica del problema. Creo que las federaciones han durante mucho tiempo dependido casi exclusivamente de los recursos que otorga el gobierno federal y no han sido muy buenas en obtener recursos económicos de otras áreas, principalmente de la iniciativa privada, ¿no? Que es algo totalmente diferente a lo que sucede en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, el gobierno federal de los Estados Unidos destina exactamente $0 a deporte, ¿no? O sea, lo hará indirectamente a través de la educación, a través de las universidades y demás, pero a las federaciones no les dan ni un centavo. Realmente lo único que les ha dejado como legado es los derechos de propiedad intelectual de los aros olímpicos, de su propio deporte, cómo estructurarlo, cómo ejecutarlo, cómo manejarlo, pero no les dan nada más, ¿no? Eso ha obligado que esas organizaciones tengan que ser mucho más profesionales a la hora de obtener recursos y tienen que ser mucho más transparentes, porque necesitan que esas organizaciones confíen en ellos para que no sea un patrocinio de una sola vez, sino que sea un patrocinio y una relación más constante. Entonces creo que eso es lo que ha fallado y por eso vemos que los atletas mexicanos a veces no cuentan con los apoyos suficientes, porque no existen, ¿no? Hay que buscarlos, hay que salir a ir por ellos, ¿no? Y el problema crónico al que me refiero en la segunda pregunta en cuanto al tema del fútbol, creo que el calendario de fútbol está sobresaturado y lo ha estado durante muchísimo tiempo, ¿no? Cuando ves que los mejores jugadores del mundo tienen que competir en 3 o hasta 4 torneos con sus clubes, más las fechas FIFA, más los torneos internacionales, creo que estamos hablando de una sobrecarga, ¿no? Y por eso empezamos a ver a las grandes estrellas lesionarse o a lo mejor considerar ir a otros mercados donde quizás la carga de trabajo es menor que en Europa, ¿no? Por ahí también quizás el tema de Arabia Saudita tiene que ver un poco con eso, ¿no? Ahora, como lo apuntaba Irma, la logística pues sí está pensada, obviamente es un territorio muy extenso el que se va a cubrir durante el Mundial, pero lo mismo pasó con Rusia, ¿no? Que era un territorio muy extenso. Lo de Qatar, pues sí, era un territorio muy pequeño y era muy fácil los desplazamientos, pero también había que considerar que hubo que trastocar todo el calendario deportivo para poder albergar un mundial en un lugar donde simplemente no se podía hacer en verano como se solía hacer siempre, ¿no? Entonces, hay que ver como que todas las aristas de un problema como esto, pero creo que el calendario de por sí ya está saturado y quizás es algo que hay que replantear. Gracias. Tenemos 15 minutos de demora y la otra mesa de la presentación del libro ya está lista. En menos de un minuto, solamente para referir algunas cosas de las que se preguntaron. Precisamente, me parece que la gobernanza del deporte es una de las más complejas en México y el mundo, porque no solo intervienen las políticas públicas federales, sino hay estados que tienen su política deportiva, municipios que tienen su política deportiva, están las federaciones, los comités olímpicos, que son asociaciones civiles con gran poder, están las ligas deportivas, que son entidades privadas, que son las que tienen mucho dinero, y por eso yo mencionaba hace un rato que convendría hacer alguna vinculación o algún compromiso de mayor calado con estos grandes generadores de dinero, para que haya un mayor apoyo al deporte y a los deportistas, que ciertamente hay muchas veces que hay casos específicos en los que se les dificulta algún punto que tiene que ver con el desarrollo de su carrera, y es un tema, un debate público abierto en México en este momento y que va a seguir desenvolviéndose. Y también hay un debate o una plática abierta sobre la idea de que México pueda organizar unos próximos Juegos Olímpicos en un futuro inmediato. Y me parece que ese es uno de los aportes que hay, que se está hablando de ello y que a lo mejor
en la idea o en el imaginario de muchos mexicanos que hace un tiempo no se tenía planteado eso, pues ahora sí se está preguntando, ¿no? Con esto cierro por mi parte, les agradezco a los ponentes, si les damos un último aplauso. Y también agradecemos a ustedes si hay algunas otras preguntas o comentarios que abajo podamos atender los miembros de este panel con todo gusto. Gracias. Buen día.